Hola, en este video vamos a hablar del círculo trigonométrico. Primero que todo, repasemos algunos conceptos. Un ángulo, recordemos que tiene un punto que es un vértice del cual parten dos rayos, que son sus lados. Entonces en este vértice tenemos en este caso pues estos dos lados que hemos trazado. Ahora, nosotros podríamos trazar ese vértice en el centro de un círculo y entonces poder dibujar el ángulo de esta forma. En este caso estaríamos hablando que este es el ángulo central en esta circunferencia. Y podemos ver sobre la circunferencia lo que llamaríamos el arco subtendido. Ahora, el ángulo nosotros podríamos rotarlo en la circunferencia. Podríamos verlo entonces en el sentido opuesto a las manecillas del reloj, lo que llamamos rotación positiva. Es decir, el ángulo lo vamos a dar con un número positivo, digamos 60 grados. Pero bien podríamos rotarlo en la dirección opuesta, que sería entonces en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Esto es lo que llamaríamos rotación negativa. Podría ser un ángulo entonces de menos 60 grados, por ejemplo. Entonces esto es un ángulo negativo. Ahora, nosotros podríamos trazar el sistema de coordenadas, el eje de las X y el eje de las Y. Y podríamos trazar aquí entonces, en los cuatro cuadrantes, un círculo en estos cuatro cuadrantes. Entonces recordemos que tenemos el primer cuadrante, el segundo, el tercero y el cuarto. Entonces podríamos trazar aquí una circunferencia cuyo radio mida una unidad, un centímetro, una pulgada, un metro, en fin, una unidad. Y que entonces esta circunferencia, su centro esté exactamente en el origen, o sea, donde X es 0 y donde Y es 0 también. Y entonces nosotros podríamos empezar a dibujar el ángulo exactamente sobre esta circunferencia. Aquí tendríamos entonces que hay un rayo que inicia en el origen y que forma entonces un ángulo con respecto al eje de las X. Y que es entonces este ángulo que estamos observando. Podríamos rotar entonces el ángulo en forma positiva, un ángulo positivo, digamos de 50 grados, o podríamos rotarlo negativamente, o sea, un ángulo negativo, digamos de menos 50 grados. Ahora bien, teniendo nosotros entonces este ángulo, llamémoslo alfa, aquí podríamos nosotros empezar a calcular las razones trigonométricas, porque aquí se nos forma un triángulo rectángulo. Entonces, este punto hacia donde llega el rayo que define el ángulo está determinado por un valor de X y un valor de Y. Entonces podríamos calcular en este primer cuadrante el seno de un ángulo X o de un ángulo alfa. Porque aquí entonces observamos nosotros cómo se dibuja el triángulo rectángulo. Recordemos que el seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa, entonces el cateto opuesto en este caso va a estar determinado por la altura del triángulo que está definida en el eje de las Y, y la hipotenusa, que sería entonces este radio, que normalmente es 1. Y es un valor positivo, el radio también es un valor positivo, así que aquí tenemos positivo entre positivo, entonces el seno de X tiene valor positivo en este cuadrante. Veamos el coseno de X. El coseno de este ángulo X o de este ángulo alfa va a ser el cateto adyacente, en este caso el cateto adyacente está dado por el eje horizontal, el eje de las X, y la hipotenusa, que sería el radio. Y ambos son valores positivos. Y la tangente, que sería el cateto opuesto, que sería la altura del triángulo, que en este caso está dada por el valor en el eje de las Y, y el cateto adyacente, que estaría dado por el valor en el eje de las X. Y en este caso ambos son valores positivos. En el primer cuadrante, tanto el seno como el coseno y la tangente son positivos.
Ahora, ¿qué pasa si estamos calculando esto en el segundo cuadrante? Entonces, si vamos a calcular el seno de x, entonces tenemos que dibujar el triángulo. Algo muy importante es que el triángulo siempre lo vamos a dibujar, lo vamos a formar con respecto al eje de las x y no con respecto al eje de las y. Por eso es que entonces lo estamos trazando este triángulo que hemos marcado en color rojo. Entonces, ahora el seno de x, el cateto opuesto va a ser la altura del triángulo. La altura del triángulo está dada por el valor en el eje de las y entre la hipotenusa, que sería el radio. Este valor en el eje de las y es un número positivo y el radio, que siempre es positivo. Así que positivo entre positivo, esto nos da positivo. El coseno, por su parte, sería el cateto adyacente. El cateto adyacente a este ángulo que está en color rojo sería entonces el valor de las x entre la hipotenusa, que sería el radio. El valor en el eje de las x es un número negativo y el radio es positivo. Así que esto nos da negativo. Ahora vamos con la tangente. La tangente aquí sería entonces el cateto opuesto, que sería entonces el valor y, entre el cateto adyacente x. Y esto nos da entonces que y es positivo, mientras que x es negativo. Positivo entre negativo nos da negativo. ¿Qué pasa ahora si nuestro ángulo lo tenemos en el tercer cuadrante? Entonces, en este caso tenemos pues que hay un valor de x, un valor de y que lo definen. Y el triángulo dijimos que siempre se trazaba con respecto al eje de las x, así es que es este triángulo que hemos marcado en color rojo. Ahora entonces el seno de x sería el cateto opuesto, que es el valor de y, entre la hipotenusa, que es el radio. El valor de y en este caso es negativo, el radio es positivo, negativo entre positivo nos da negativo. El coseno, por su parte, sería el cateto adyacente, que es el valor de las x entre el radio. Este valor de x aquí es negativo, el radio es positivo y negativo entre positivo es negativo. Este coseno va a ser un número negativo. Y finalmente la tangente, que sería entonces el cateto opuesto, que va a ser el valor de y entre el cateto adyacente, que es el valor de x. En este caso ambos son negativos y negativo entre negativo es positivo. O sea, la tangente es un número positivo en el tercer cuadrante. Vamos ahora al cálculo en el cuarto cuadrante. El seno, entonces trazamos el triángulo siempre con respecto al eje horizontal. Entonces el seno sería el cateto opuesto, que es la altura, que estaría dado siempre por y, entre el radio. El valor de y aquí es negativo, el radio es positivo, así es que nos da negativo. El coseno sería entonces el cateto adyacente, que es el valor de x, entre el radio. Y esto sería entonces positivo entre positivo, el coseno es positivo en el cuarto cuadrante. Y la tangente finalmente sería entonces el cateto opuesto, que es el valor de y, entre el cateto adyacente, que es el de x. Y es negativo, mientras que x es positivo, así es que entonces tangente es negativa en este cuadrante. Podemos hacer entonces un resumen de los signos en cada uno de los cuadrantes y vemos que el seno es positivo en los dos primeros, negativo en el tercer y el cuarto. El coseno es positivo en el primero y en el cuarto, pero es negativo en el segundo y en el tercero. Y la tangente es positivo en el primero y en el tercero, pero negativo en el segundo y el cuarto. Ahora, cuando tenemos un ángulo negativo, pues esto funciona básicamente de la misma forma. Por ejemplo, aquí en el cuarto cuadrante, entonces tenemos que dibujamos este triángulo en color rojo, siempre con respecto al eje horizontal, y vamos a obtener entonces lo mismo que obtuvimos anteriormente. Entonces lo calculamos exactamente de la misma forma y obtenemos entonces los mismos resultados en cuanto a sus signos. Ahora hay casos que por lo general son especiales, son ángulos, por ejemplo el ángulo de 45 grados.
vamos a trazar entonces los ejes de X y Y trazamos entonces un ángulo de 45 grados. Entonces tenemos un triángulo especial. Siempre que tenemos un triángulo cuyos catetos miden lo mismo, el ángulo interno va a medir 45 grados. Entonces aquí nosotros vamos a tener este triángulo cuyos catetos miden 1 y su hipotenusa mide raíz de 2. Entonces quiere decir que el valor de X va a ser 1, el valor de Y va a ser 1 y el radio va a ser raíz de 2. Entonces el seno de 45 grados sería el cateto opuesto, el valor de Y, que sería 1, entre la hipotenusa, que es raíz de 2. Esto se puede racionalizar y se convertiría en raíz de 2 sobre 2. El coseno, por su parte, sería entonces el cateto adyacente, que mide 1, entre el radio, que mide raíz de 2. Y esto racionalizado también es raíz de 2 sobre 2. Y finalmente la tangente sería el cateto opuesto, que mide 1, entre el cateto adyacente, que mide 1. Esto sería 1. Un ángulo también especial es el ángulo de 30 grados. Entonces trazamos los ejes y trazamos entonces un ángulo de 30 grados. Y hay también aquí un triángulo especial. Es un triángulo donde uno de los catetos mide 1, el otro cateto mide raíz de 3 y la hipotenusa mide 2. Y el ángulo que se nos forma entonces acá mide 30 grados. Entonces el valor de X va a medir raíz de 3, el valor de Y va a ser 1. Y la hipotenusa es 2, que sería el radio en este caso. Entonces el seno de 30 grados va a ser entonces el cateto opuesto, que sería entonces Y, que es 1, entre la hipotenusa, que sería el radio, que es 2. Esto es un medio. El coseno sería entonces el cateto adyacente, que es raíz de 3, entre la hipotenusa, que es el radio, que es 2. Esto es raíz de 3 entre 2. Y la tangente sería entonces el cateto opuesto, que es el valor de Y, que mide 1, y el cateto adyacente, que mide raíz de 3. Esto racionalizado nos da raíz de 3 sobre 3. Otro ángulo frecuente es el ángulo de 60 grados. Va a ser el mismo triángulo anterior, nada más que del otro lado. Entonces trazamos el triángulo aquí. El valor de X es 1 y el valor de Y es raíz de 3. Entonces el seno sería el cateto opuesto, el valor de Y, que es raíz de 3, entre la hipotenusa, que es 2. El coseno, el cateto adyacente, que es el valor de X, es 1, entre el radio, que mide 2. Y finalmente la tangente, que sería entonces el cateto opuesto, que es el valor de Y, mide raíz de 3, entre el cateto adyacente, que es 1, y esto es raíz de 3. ¿Qué pasaría en un ángulo de 0 grados? Entonces, en este caso, tendríamos que el valor del ángulo 0 estaría exactamente sobre el eje de las X. Entonces, ¿cuánto mide el cateto opuesto, el valor de Y? Sería 0. Entre el radio, digamos que mide 1, esto entonces es 0 entre 1, que es 0. ¿Qué pasaría con el coseno, el cateto adyacente? El cateto adyacente en este caso sería el valor sobre el eje de las X y mide 1 entre el radio, que mide 1, entonces esto nos da 1. Y la tangente sería entonces el cateto opuesto, que mide 0, entre el cateto adyacente, que es 1, y esto es 0. ¿Qué pasaría con un ángulo de 90 grados? En este caso entonces tendríamos nosotros que el cateto, para calcular el seno, el cateto opuesto va a medir 1, que es el valor de Y, entre el radio, que mide 1, esto es 1. El coseno, el cateto adyacente, mediría 0, entre el radio, que es 1, y esto es 0. Y la tangente, que sería entonces el cateto opuesto, que en este caso mediría 1, entre el adyacente, que es 0. Y esto se nos indefine, no podemos dividir nada entre 0. Entonces, resumiendo un poco, tendríamos entonces estos valores
para estos ángulos frecuentes de 0, 30, 45, 60 y 90 grados. Recordando que la tangente de 90 grados no la podemos calcular. Ahora, esto es un pequeño truco para calcular el seno y el coseno de estos ángulos. Entonces, observemos que vamos a hacer una fila para el seno y otra para el coseno. Escribimos entonces dentro de una raíz cuadrada los números de 0 a 4, 0, 1, 2, 3, 4, y para el coseno van descendiendo 3, 4, 3, 2, 1 y 0. Entonces, si vamos a calcular el seno de 0 grados, sería entonces la raíz de 0 y siempre dividido entre 2. La raíz de 0 es 0, entre 2 es 0. Si vamos a calcular el seno de 30 grados, sería entonces la raíz de 1 entre 2. Raíz de 1 es 1, entre 2 eso es un medio. Y así entonces podemos nosotros calcular cualquiera de estos valores, recordando entonces esta raíz cuadrada, este pequeño truco, para poder calcular fácilmente el seno y el coseno de estos ángulos. Muchas gracias. Le invito a visitar mi página www.auladeeconomia.com, a suscribirse al Facebook de Aula de Economía y a mi canal de YouTube y darle me gusta al video si le ha sido de utilidad. Muchas gracias.